Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Toda Salud. Vamos a hablar de salud con todos ustedes y por supuesto con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Teresa? Es importantísimo, ¿verdad?, llevar un estilo de vida saludable. Es muy importante porque con una correcta alimentación, con una vida un poquito más movida desde el punto de vista físico, es decir, actividad física, pues vamos a solucionar muchos problemas. Problemas metabólicos, es decir, problemas de altos niveles de diabetes, de glucosa, lo relacionado también con el colesterol, los triglicéridos, mejoran considerablemente cuando tenemos un estilo de vida saludable, importantísimo para dormir mejor, para estar mucho más estable desde el punto de vista inmunitario, para que nuestros intestinos funcionen mucho mejor. Nos quejamos muchas veces de esos problemas de estreñimiento, de un intestino vago y perezoso, pero según nos movamos nosotros, nuestro cuerpo va a reaccionar y se va a mover en esa misma intensidad metabólica, endocrina, nerviosa, incluso para la protección de la masa ósea. Importantísimo. Otra cosa que es importantísimo, siguiendo esta línea, por supuesto, es la hidratación. Apenas se habla del tema, pero es importantísimo beber agua, ¿verdad? Y no todas las clases de agua. Es importante beber agua, es importante también retener el agua en los sitios donde es necesario. Por ejemplo, a nivel del líquido sinovial, a nivel de las articulaciones, depende de los recursos que tenga nuestro cuerpo para ganar esa retención de líquido en nuestras articulaciones. Y ahí juega un papel fundamental el ácido hialurónico, juega un papel fundamental los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, que en ese aspecto pues hidratan la célula, matriz celular, todo lo que es los líquidos que lubrican nuestras estructuras, pues depende mucho de estos elementos. Por lo tanto, tenemos que beber agua y tenemos que aportar estos proteoglicanos para garantizar la estabilidad a nivel de los tejidos. Y en este sentido, pues funciona muy bien. Funciona muy bien cuando hay una piel, por ejemplo, grasa, que nos vuelve loco a todo el mundo, nos pone de cabeza y decimos, ¿cómo voy a resolver estos problemas de piel grasa? Pues los problemas de piel grasa es que falta agua, porque hay una interrelación, están intercalados el agua y la grasa a nivel de la superficie, y cuando la piel está seca, ¿qué quiere decir? Que hay mucha grasa. Por lo tanto, tenemos que aportar el agua. Entonces, el ácido hialurónico nos viene muy bien porque es una forma de captar agua a nivel de la célula de los tejidos. Pero si no aportamos el agua por vía oral, pues no vamos a garantizar hidratación. Y decías que agua es la mejor. Pues mientras más básica, mejor. Mientras más el pH se acerque a 8, y ya un agua con un pH de 9, pues es ideal, pero tal vez no es tan agradable como la que estamos acostumbrados a tomar, porque tomamos un agua más bien ácida. Pues no, el agua tiene que ser más básica. Un agua de un pH de 7,8, de 8, pues ya estamos hablando de un agua de calidad, un agua que evita el envejecimiento, un agua que evita el deterioro de la flora intestinal. Y si desequilibramos flora intestinal, ya te he dicho, es uno de los pilares de la salud. Sí, sí, totalmente. Enseguida profundizaremos en estos temas y en otros muchos, porque estará con nosotros el doctor Domingo Pérez León, licenciado en Medicina y Cirugía, también Antonio Peláez, director de Radiocine, y por supuesto Irene de Frutos, nuestra compañera periodista. Vamos a dar paso a la primera sección del programa, el informe. Y vamos con un informe que es cuanto menos curioso, porque dice que el mal hábito de morderse las uñas o chuparse el pulgar en los niños podría tener un efecto beneficioso. Esto es lo que asegura la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Dicen, ¿por qué? Bueno, pues porque este efecto beneficioso de un mal hábito es que los niños quedan expuestos a más microbios, lo que a su vez altera su sistema inmune y los hace tener menos probabilidades de desarrollar alergias. Adrián, ¿estás de acuerdo con esta información? 100%. 100%. 100%. Mientras más anticuerpos tú generes,
es decir, más memoria tengas en tu organismo para neutralizar aquello que en un momento determinado te puede atacar, pues es mucho mejor. Hace más eficiente nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario está distribuido de tal forma que hasta los ejércitos se fijan cómo reacciona el sistema inmunitario en nuestro cuerpo. Y un pelotón, por ejemplo, de infantería terrestre, está clasificado y distribuido en el mismo orden que reaccionan nuestras defensas en el organismo. Por eso es muy importante perfilar, mantener, estabilizar todo lo que sean mediadores o activadores de los elementos de defensa en nuestro organismo. Pero siempre que hablamos de inmunidad, tenemos que comenzar a hablar del intestino. Volvemos otra vez o partimos siempre del mismo sitio. En el intestino tenemos un tejido linfoide, que es las placas de Peyer. Estas placas de Peyer, cuando nosotros tenemos una estabilidad en la flora intestinal, este elemento dinámico está activando constantemente las placas de Peyer, está activando constantemente el sistema inmunitario. ¿Qué logramos con esto? Hacerlo más eficiente, que se produzcan muchos linfocitos de la serie T y que además produzcan muchos anticuerpos. ¿Cuáles son uno de los anticuerpos fundamentales? Las inmunoglobulinas de tipo A. Estas tienen un efecto protector sobre las mucosas. ¿Y qué son las mucosas? Esos elementos externos donde estamos expuestos con el medio exterior. Es la entrada o el contacto del exterior con nuestro interior, como por ejemplo la mucosa de la cavidad bucal o de todo el sistema digestivo. Entonces, en este sentido, cuando nosotros activamos el sistema el linfoide o todo lo que es la flora intestinal, nosotros estamos reactivando el tejido linfoide asociado a otras mucosas, como puede ser en las vías respiratorias, como puede ser a nivel del oído, como puede ser a nivel de las vías urinarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay más inmunoglobulina que neutraliza aquello que nos puede agredir, como pueden ser también los elementos que producen alergia o hipersensibilidad. Por lo tanto, siempre que hablemos de inmunidad, siempre que hablemos de alergia, hay que comenzar por un equilibrio de la flora intestinal y saber que hay elementos que utilizamos todos los días que pueden desequilibrar esta flora intestinal. La alimentación, por ejemplo. La alimentación refinada, por ejemplo. Y uno de los sectores de la población que más alergias sufren son los niños. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando alimentos muy refinados. Porque si vas a un restaurante, ¿qué te encuentras? Menú muy refinado. Patata, la pasta, la pizza. Esto destruye flora intestinal. Entonces van a aparecer muchos problemas de dermatitis atópica, van a aparecer muchos problemas de alergia e hipersensibilidad, y precisamente podemos cambiarlo, darle un vuelco a la situación, suplementando con un producto de las características de Symbiolina vientre plano, que nos aporta esos bifidobacterios y esos lactobacillus que mejor se adaptan a la situación de nuestra flora intestinal, promoviendo, desarrollando, fomentando un equilibrio en la flora intestinal. Por lo tanto, siempre que hablemos de inmunidad, tenemos que comenzar a utilizar un producto de Symbiolina vientre plano. Una cápsula por la mañana, otra por el mediodía, unos 20 o 30 minutos antes de las comidas. O si no, lo podemos tomar perfectamente entre horas. También. Y de esta forma estamos comenzando a reequilibrar ese kilo y medio de bacteria que convive con nosotros en el intestino, que además es necesario sostenerlo durante 90 días. Por eso recomendamos que un segundo y un tercer mes se utilice una cápsula al día, y de esta forma pues logramos el efecto acumulativo que propone la Organización Mundial de la Salud. Y después de esos 90 días, Adrián, ¿podemos parar de tomar? O sea, ya tenemos la flora intestinal totalmente repoblada. Bueno, es posible que sí, hay personas que no, hay personas que tienen que estar por un tiempo prolongado porque el sistema inmunitario ataca, han creado anticuerpos contra nuestra propia flora. Entonces, en este sentido, que están deprimiendo constantemente la flora intestinal. Esto ocurre en las personas que tienen el síndrome de Crohn, que tienen la mucosa irritable. Muchas veces la porosidad intestinal hace que nuestro organismo desarrolle anticuerpos contra la flora intestinal o contra células propias de nuestro cuerpo. Entonces, toda esta situación está provocada por un desequilibrio de la flora o por una porosidad a nivel del intestino, que la base es restablecer cuanto antes la flora intestinal. Cuando hay problemas de porosidad intestinal,
con el clorén podemos recuperar y restablecer ese tapiz, esa barrera intestinal que si no nos va a traer serios problemas. Y hablando de inmunidad, no podemos terminar sin mencionar el Inmunoplus, que juega un papel fundamental en todo lo que es activación de las defensas y también se comporta como un antibiótico natural. Antibiótico natural porque contiene el extracto de propóleo y la semilla de pomelo, que son capaces de neutralizar más de 800 tipos de bacterias, algunos virus inferiores y algunos parásitos unicelulares. Por eso es muy importante tener en cuenta estos elementos que son naturales, que promueven la inmunidad y que incluso nos pueden ayudar a recuperarnos si estamos inmersos en un proceso infeccioso, gripal, catarral o complicaciones que pueden venir con respecto a este tipo de patologías. Ayuda que también podemos encontrar en Mundo Natural. Los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en herbolarios, en parafarmacias, en las parafarmacias del Corte Inglés y, por supuesto, en las parafarmacias de Mundo Natural. Hay un número de teléfono que es el 91 446 0000, 91 446 0000. Ahí pueden hacer cualquier tipo de pregunta que les haya surgido a lo largo de este programa, cualquier tipo de pregunta que tengan ustedes. También tienen una web, parafarmaciamundonatural.es. Ahora nos vamos a las plantas. Y en esta sección vamos a conocer un poquito más acerca de los siguientes ingredientes. Es el arándano, grosellero negro y el hibisco. Adrián, ¿qué propiedades tienen todas estas cosas? Pues mira, sí, cuando me lo dices, a grosso modo, lo que te puedo decir que son potentes antioxidantes, que son tienen una alta concentración en flavonoides, en antocianidinas o en proantocianidinas. Ahí tenemos el arándano. Bueno, ahí tenemos el arándano rojo americano, pero del arándano recuerda siempre que hay más de 300 familias. Por lo tanto, nosotros conocemos apenas algunos. Sí, yo conozco el arándano rojo, el arándano azul o sí, son los oscuro. Más comunes que más conocemos en Europa. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que son elementos que nosotros podemos aprovecharnos también, porque hay ciertos mecanismos de acción. Este es el hibisco. El hibisco, El hibisco es muy se bonito. utiliza mucho, sí, en el Índico. Se toma, por ejemplo, mucha infusión de hibisco en la zona de Tanzania, en la isla de Zanzíbar, por ejemplo, se utiliza mucho el hibisco. ¿Qué propiedades tiene? Pues mira, estos productos, estos elementos que estás mencionando, estas plantas tienen la capacidad de aportar principios activos para bloquear ciertas bacterias que pueden colonizar las vías urinarias. Por eso, un buen producto para lograr el efecto antibiótico natural a nivel de las vías urinarias, para luchar contra la cistitis, incluso la cistitis de repetición, tiene que tener estos tres ingredientes. Estos tres ingredientes forman parte de un producto que es Neosis. Neosis contiene una alta concentración en arándano rojo americano, unas proantocianidinas que aporta el arándano rojo americano, que es lo que tiene la función o tiene gran afinidad por los puntos donde las bacterias se adhieren a los tejidos, a las células. Y aquí ya cuando una bacteria está en esa fase de adhesión, pues ya no está produciendo una enfermedad, una complicación, y en este caso estamos hablando de las vías urinarias, pues produce esa cistitis. Pues cuando nosotros tomamos un producto como Neosis, que a diferencia de otros productos con arándano rojo americano, la principal diferencia es que la mayoría de las casas, de los laboratorios, trabajan con un 24% de proantocianidina. Nosotros en Neosis estamos trabajando con un 55% de proantocianidina. Por lo tanto, mayor garantía de bloqueo de esas bacterias que colonizan las vías urinarias. Por lo tanto, tiene un efecto bacteriostático, es decir, que evita la nueva colonización de bacterias. Las que están en las vías urinarias las vamos a dejar ahí. Lo que vamos a evitar es que vaya más. Esas bacterias cumplen su ciclo y según vayan cumpliendo su ciclo, irán desapareciendo. Cuidado, hay algunas que se hacen listas y crean un ambiente de proteoglicanos y otros minerales que crean como un iglú, donde ellas se quedan debajo escondidas, acantonadas, y ellas sí están protegidas por esa capa. Por eso muchas veces decimos, hay resistencia, Sí. se han escondido las bacterias. Podemos diluir esa capa de proteoglicano, podemos diluir
esa capa que protege, que producen las bacterias para crearse un ambiente mucho más agradable cuando le estás creando un ambiente hostil, como por ejemplo puede ser un antibiótico o puede ser el extracto de arándano rojo americano. Y entonces en estos casos lo que hacemos es lo siguiente. Neosis, vamos a recomendar 2 cápsulas al día. Vamos también a tener en cuenta que las bacterias que producen infección en las vías urinarias conviven con nosotros en el intestino, como por ejemplo la Escherichia coli, que es la responsable de producir el 85-90% de las infecciones en las vías urinarias. Pues es una bacteria de las que convive con nosotros en el intestino. Es responsable, cuando está en equilibrio, de controlar la vitamina K2 para la coagulación sanguínea. Sin embargo, cuando se hace fuerte porque se deprime la flora intestinal, viaja por vía sanguínea y uno de los sitios donde actúa es a nivel de las vías urinarias, produciendo esa cistitis. Si nosotros no cortamos el grifo que está administrando las bacterias a las vías urinarias, nosotros vamos a sufrir cistitis constantemente. Por lo tanto, Symbiolino y vientre plano es básico, Neosis es básico para las vías urinarias, y a esos que ya tienen esos problemas, que hay mucha multiresistencia, pues vamos a recomendarle medio kilo de ajo y cebolla durante toda una semana. Medio kilo de ajo y cebolla durante una semana. Sí, pueden ser cocidos, pueden ser en crudo. Esto va a diluir esas capas, estos biofilm, biopelículas que se forman, y de esa forma vamos a dejar desprotegida a la bacteria para poderla eliminar, para poderla atacar con mayor facilidad. Porque el ajo es un antibiótico natural, ¿no? El ajo es un antibiótico natural y la cebolla también aporta una serie de sustancias que van produciendo la dilución de esas biopelículas. Mundo Natural tiene un número de teléfono, es el 91 446 0000, 91 446 0000. Ahora damos paso al doctor Domingo Pérez León con el informe. Bien, en el día de hoy les vamos a hablar de la energía. La energía es muy importante para la regularización metabólica y endocrino-metabólica de todas las células. Y en el organismo, en nuestras células, existe lo que se llaman mitocondrias. Y realmente las mitocondrias son unas estructuras muy pequeñitas que es donde generamos y producimos esa gran molécula de energía de la vida que es el ATP, el adenosin trifosfato. Esta molécula de energía de la vida que nos sirve para que la célula pueda funcionar correctamente bien a todos sus niveles, se produce precisamente en esta estructura mitocondrial. Si nos remontamos al origen de la mitocondria, nos tenemos que remontar a los orígenes de la vida. Y hace millones y millones de años, cuando empezó la vida, entró una bacteria dentro de las células, y esta bacteria, en combinación con la célula y en combinación con el oxígeno, dio origen a la vida, en los inicios de la vida. Pues bien, esa bacteria que entró en la célula hace millones y millones de años, pues es hoy lo que conocemos con el nombre de mitocondria. O sea que en realidad lo que llamamos mitocondria en la actualidad es una bacteria que entró en el origen de la vida en nuestras células. Entonces sabemos que para que funcione de forma correcta estas mitocondrias dependen mucho del estímulo que genera una vitamina liposoluble, que es la coenzima Q10. La coenzima Q10, como bien decía, es una vitamina liposoluble que estimula lo que se llaman las cadenas respiratorias mitocondriales, dando lugar a ese origen de esa molécula energética de la vida que es el ATP. Pero una vez que se ha formado esta molécula de energía de la vida, necesitamos que esté muy cerquita el magnesio, porque una vez que se ha formado el ATP, tiene que estar ahí el magnesio para romper los enlaces fosfato del adenosin trifosfato, que es lo que va a utilizar la célula en forma de energía. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues sabemos que en el cerebro tenemos mitocondrias, en el corazón tenemos también mitocondrias, en el pulmón tenemos mitocondrias, en los músculos tenemos mitocondrias, en el hígado tenemos mitocondrias. Pues bien, en la medida que podamos estimular, que podemos dar impulso a estas mitocondrias, vamos a obtener energía para que funcione mucho mejor el cerebro, para que funcione mucho mejor el corazón,
para que funcione mucho mejor los músculos y de hecho, pues si queremos mejorar nuestra función muscular, pues el tomar complementos dietéticos que contengan la coenzima Q10, a ser posible que sea una coenzima Q10 bioactivada, porque dentro del mercado de las medicinas naturales está la coenzima Q10 normal y la coenzima Q10 bioactivada. ¿Qué diferencia entre una y otra? Pues que el efecto terapéutico es mucho más rápido y más duradero y mucho mejor en la que es una coenzima Q10 bioactivada. Pero también sabemos que a medida que entramos en años va disminuyendo la formación y producción de coenzima Q10 hasta tal punto que cuando llegamos a los 70, 75, 80 años podemos tener un déficit de un 50% menos de coenzima Q10 a nivel del corazón o a nivel del cerebro. Entonces encontramos muchas personas con este tipo de edad que cuando suben escaleras, cuando caminan durante mucho tiempo o cuando suben cuestas, pues sienten como sensación de ahogo, como sensación de fatiga. La mayoría de las veces es debido a que tienen un déficit de esta gran coenzima, que es la coenzima de la energía que estimula las mitocondrias, que es la coenzima Q10. También encontramos muchas veces personas con síndrome de cansancio crónico, personas que están cansadas, decaídas, agotadas, con falta de energía, pues también en estos casos se hace necesario un apoyo nutricional, primero de la coenzima Q10 bioactivada, tomando pues una cápsula 2 veces al día, y complementos dietéticos que contengan magnesio, con óxido de magnesio, citrato de magnesio, para que esta sinergia pueda liberar esos enlaces fosfato de energía que van a mejorar todo el funcionamiento global a nivel energético de todo el sistema endocrino metabólico de la célula y todo pueda funcionar correctamente. De hecho, hemos entrado en la actualidad en una etapa de la medicina llamada etapa mitocondrial y la mayoría de las enfermedades que se producen en la actualidad se piensan que son mitocondriopatías, es decir, una alteración en la mitocondria que podemos precisamente estimular con el apoyo nutricional de estos preparados con coenzima Q10 bioactivado y preparados con magnesio para optimizar y mejorar el funcionamiento global de dicha mitocondria. Y llega la última sección del programa y para ello contactamos con nuestra compañera Irene de Frutos, está en la redacción del programa. ¿Qué tal, Irene? Cuéntanos. La glositis es una alteración en la superficie de la lengua, ya sea hinchazón, cambio de color, picor, ardor, aspereza, y sus causas pueden ser muy diversas. Hoy queríamos que hablarais sobre ello porque hace escasas 2 horas aproximadamente atendíamos la llamada de una espectadora que nos contaba que al percibir estos síntomas ella en su lengua había optado por hablar con sus amigas, preguntarles y ellas le habían recomendado acudir al dentista. Según nos decía, lo del dentista no le había dado mucha confianza, así que prefería consultar al programa y es que pensaba que también esto podía ser síntoma de algo más grave. Así que bueno, como ella, nosotros también confiamos plenamente en vosotros, así que todo vuestro. Qué importante es la salud bucal, ¿verdad, Adrián? Esto, como nos preguntaba Irene, ¿podría ser síntoma de algo más grave? ¿Qué le pasa a esta espectadora? Depende de cuál sea la situación. Yo creo que muchos de los problemas que hay relacionados con la glositis, muchas personas, si le miras la lengua, la tienen como erosionada, tienen como cráteres. Entonces, normalmente hay una levadura que produce esa sintomatología, que es más frecuente y es más común de lo que nos imaginamos. Es la Candida albicans, las famosas candidiasis. Entonces, en este sentido, pues lo primero que tenemos que revisar cuando hay inflamaciones a nivel de la lengua es que no haya sido por algo traumático, no haya estado en contacto con una sustancia química, con algo, un elemento muy nocivo, caliente, pues que esté produciendo esa reacción. Normalmente se debe a los propios microorganismos, incluso algunos que conviven con nosotros, producen esta situación. Una sobrecarga también a nivel hepático produce sintomatología
a nivel de la lengua. Esa saburra se hace mucho más espesa, esa capa blanca que forma la lengua, pues se hace mucho más espesa, a veces da ese aspecto de grieta. Incluso muchos microorganismos también actúan a este nivel. ¿Qué nosotros proponemos cuando hay estos problemas de glositis? Pues proponemos limpieza con elementos como pueden ser antisépticos o antibiótico natural. Nosotros proponemos en estos casos, por ejemplo, podemos utilizar como enjuague bucal o incluso como pasta de dientes, podemos recomendar la miel de manuka. Miel de manuka. Hay pastas y dentríficos a base de miel de manuka que tienen la capacidad, se comporta como un antiséptico muy potente y además es capaz de eliminar esas biopelículas donde se esconden muchas veces las bacterias cuando utilizamos un dentrífico de estas características. Podemos hacer enjuagues bucal también con la semilla de pomelo, el aceite de la semilla de pomelo. Como es un antibiótico de amplio espectro, pues lo que buscamos es atacar el mayor número de microorganismos y sobre todo esas bacterias, esas levaduras que son las responsables de producir muchas veces esa situación, incluso otros hongos, pues vienen muy bien los enjuagues bucales con el aceite de la semilla de pomelo. Pero cuando hablamos siempre de microorganismos, tenemos que potenciar nuestra flora intestinal, porque si hemos dicho que trabajando sobre la flora intestinal activamos el tejido linfoide asociado a las mucosas, quiere decir que estamos produciendo mucha inmunoglobulina A, que también va a cooperar a neutralizar cualquier agente infeccioso que nos esté produciendo una reacción a este nivel. Por eso es muy importante siempre que haya una invasión de hongos, levaduras, bacterias, virus, siempre potenciar la flora intestinal. Y para eso recomendamos el Symbioline vientre plano. Yo creo que con estos elementos podemos hacer un trabajo local y también irnos desde adentro para garantizar todo lo que es un trabajo en conjunto sobre todos los factores que son varios, que están influyendo y que tenemos que actuar para solucionar esos problemas. Pero la salud bucal tiene una importancia, tiene un peso muy importante en la salud y sobre todo en el sistema cardíaco, en el corazón. También. En el corazón las principales patologías o valvulitis, por ejemplo, o muchas endocarditis o incluso muchos problemas de infecciones a nivel del riñón están asociados a una falta de integridad. Se rompe la mucosa de la cavidad bucal oral, y aquí entonces van a penetrar muchos microorganismos que conviven con nosotros a este nivel. Y entonces cuando llegan a estos órganos, porque aquí entran en contacto con la sangre y llegan al corazón, pues producen esos problemas de endocarditis, esos problemas de valvulitis. Entonces la boca tiene un peso muy importante en todo lo que es la salud, incluso puede producir septicemia. Incluso las infecciones, es lo que... Sí, muchas infecciones y rotura de la barrera hematoencefálica y muchas complicaciones vienen por ese sangrado de encía muchas veces porque no tomamos medidas. Entonces, estos elementos que hemos mencionado nos vienen muy bien, Symbioline vientre plano nos viene muy bien también. Y si hay sangrado de encía, Teresa, aquí algo que reacciona muy bien a este nivel es la coenzima Q10. Por eso siempre que hay sangrados de encía, recomendamos Q10 Plus. Es una coenzima Q10 que está biofermentada, que actúa mucho más rápido y justo eso es lo que buscamos, solucionar el problema cuanto antes para que no vaya más, para que no se produzca esa septicemia que va a circular por el corazón, por los riñones y va a distribuir los microorganismos estos que conviven con nosotros en la boca, que mientras están en la cavidad oral no hay ningún tipo de problema, pero si pasan a la sangre ya entonces se convierten un poco en malos. Y entonces hay que pararlos. Y el sangrado de encía necesitamos cicatrizar, necesitamos fortalecer este tejido. ¿Qué nos va a ayudar a cicatrizar, a reparar, a fortalecer el tejido? Pues el Colacel en sobre, Colacel Antiox. Es un colágeno, nos aporta el colágeno, los generadores del colágeno y los inhibidores de las colagenasas. Por lo tanto, estamos potenciando restablecer cuanto antes todo lo que es la integridad, la cavidad oral y de todos los tejidos en nuestro organismo. Realmente participa activamente en todo lo que es el proceso de reparación y de cicatrización. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos elementos para
mantener una buena salud oral. Pues con este último consejo de Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, nos quedamos. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Teresa. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos que hemos hablado de salud. Nos vamos, no sin antes recordarles que Mundo Natural tiene un número de teléfono, es el 91 446 0000 y por supuesto una web para farmaciamundonatural.es. Muchas gracias por estar ahí. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.